Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a continuar este mapa de ruta, como les dije al final del capítulo del último libro anterior, con la lectura de este libro que se llama El poder del apego, cómo crear relaciones profundas y duraderas. La autora del libro es Diane Polet y les voy a leer una presentación de ella. La doctora Diane Polet es una reconocida experta en el área de los modelos y la teoría del apego, la resolución de traumas y las técnicas de sanación integrativa para niños y adultos. Ha desarrollado su propia formación sobre el apego en adultos, que actualmente se enseña a terapeutas en todo el mundo. Comenzó su trabajo con Peter Levine y durante más de 20 años se ha convertido en una de las integrantes más destacadas del profesorado del CETI, que es el Instituto de Peter Levine. Diane es una profesora y oradora dinámica y también ha escrito varios artículos sobre sus áreas de especialización. Es presidenta de Trauma Solution, una organización que se encarga de la formación de psicoterapeutas y dirige su clínica privada en Colorado, Estados Unidos. Y acá también dejan la dirección de su página web, que es dianepoler.com. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a leer el prólogo, pero antes de iniciar, ella nos comparte acá una frase hermosa. Dice: para todos los que tienen el valor de sumergirse en las profundidades, vivir la verdad de su historia, sentir compasión por el dolor y compartir la sabiduría obtenida. Y de esta forma iniciamos. Vamos a leer el prólogo. Todos los seres humanos tenemos el compromiso y la oportunidad de realizar el viaje del héroe. Esta es mi creencia y la he visto corroborada miles de veces en mis 45 años de experiencia clínica. Muchas de las decisiones de nuestra vida están impulsadas por la capacidad de ceñirnos, entre paréntesis o no, a esta visión única de quién pretendemos ser. El héroe que todos albergamos dentro se enfrenta en una amenaza o dilema externos, un poderoso enemigo. En nuestra vida, este enemigo es un obstáculo simbólico para alcanzar orden interno, paz, amor, prosperidad, una relación y el bien común. Este enemigo interno parece abrumador por su fuerza y su poder. Pretende destruir al héroe, además de castigarlo y colocar una nube oscura sobre su cabeza. El trauma tiene paralelismos obvios con el enemigo. Esencialmente, el trauma, entre paréntesis, y las heridas emocionales profundas, tienen que ver con el desasosiego y la indefensión. Inhiben nuestra vitalidad, nublan nuestros sentidos y nos debilitan al separarnos unos de otros mediante el miedo y el sufrimiento. El distanciamiento es una de las formas más eficaces de socavar una relación e incluso una civilización. También existe una relación alegórica entre el tormento de una civilización y el tormento propio. El terror aniquila la conexión con nosotros mismos, con el ser encarnado, con nuestra parte verdadera y eterna. Nos encontramos aislados y a la deriva. Ya no salimos a regar el jardín y en el proceso perdemos los regalos del cuidado. Si el trauma es el enemigo, el apego a nosotros mismos y a otras personas sería la tarea interna del héroe. Describe de dónde viene el héroe y dicta el rumbo que se debe tomar. Los héroes no nacen, se hacen gracias a las adversidades a las que se enfrentan. Los seres más cautivadores de la antigüedad son los que sufren grandes decepciones y pérdidas. No están preparados para la tarea que se les impone. Al principio fracasan, después cambian y muestran su valía ante los demás y ante sí mismos.
consiguen el apoyo de amigos y aliados, perseveran y encuentran su propia maestría hasta alcanzar el triunfo. Dejando al margen la mitología, en la vida real cotidiana, nuestra conexión con el papel del héroe interior es más esporádica. No estamos destinados a encarnar continuamente el papel del héroe. Asumir este rol, incluso, nos puede hacer vulnerables ante aquellos que podrían sacar partido de nuestras buenas intenciones. Los medios de comunicación, con frecuencia, distorsionan y menoscaban nuestra fe en los héroes. En los tiempos que corren, el mito se ha convertido en un bien escaso. En el contexto de desarrollar una conexión con uno mismo, de encontrar seguridad en nosotros mismos y en otros, de lidiar con nuestras tareas diarias, entre paréntesis, desde las más ínfimas y mundanas hasta las decisiones más importantes sobre amor, trabajo, familia, amigos y residencia, resulta edificante establecer contacto con nuestro yo superior de forma encarnada y presente para guiar nuestras elecciones y acciones. Esto nos lleva de vuelta al tema del apego, ya que este tiene que ver con la conexión. El apego no solo describe cómo establecemos contacto y conectamos con los demás, sino también con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. Por eso, comprender el trauma afecta a los tejidos y al sistema nervioso, y por tanto a la sensación de seguridad. Es sumamente importante para lidiar con las complejidades de nuestros patrones de apego, su comprensión. El cuerpo genera inmensas olas de energía de supervivencia para correr, saltar, patear, golpear, huir y destruir, o para apegarnos. Todo esto sucede cuando percibimos una amenaza. Si las circunstancias nos dejan bloqueados en ese estado de activación durante demasiado tiempo, es como si un interruptor cortara nuestra energía, una adaptación para salvar la vida que nos rescata de un exceso de amenaza con demasiada rapidez, entre paréntesis, o de una escasez de apoyo durante demasiado tiempo. En otras palabras, nos disociamos. Las mismas movilizaciones de energía que nos salvan la vida al permitirnos defendernos o escapar cuando hay una amenaza, se quedan estancadas en el cuerpo cuando nos sentimos desbordados. Esta energía de respuesta a la amenaza se queda atrapada en un bucle de retroalimentación, una conversación sin sentido, destructiva y circular entre el cerebro y el resto del cuerpo. Como al acercar un micrófono a un orador, esta conversación se amplifica a sí misma de forma inexorable. El cerebro pregunta, ¿estamos bien? Y el cuerpo responde, solo siento estrés. ¿Nos estamos muriendo? El cerebro entonces concluye, supongo que nos estamos muriendo, tendremos que esforzarnos más. La fisiología nos convence de las emociones. La base de una mente y un cuerpo sanos, entre paréntesis, la capacidad de sentirnos seguros, se ve socavada por el enemigo del trauma. Si el cuerpo está atrapado en el modo de supervivencia, las emociones y los sentimientos dirigirán la atención de forma obsesiva hacia la búsqueda de seguridad. Esto inhibe nuestra vitalidad, por lo que evitamos los riesgos. Todas las nuevas experiencias tienden a adoptar una calidad amenazadora, de modo que se reduce nuestra capacidad de establecer contacto con los demás. La mala noticia es que el trauma es una realidad, pero, entre paréntesis, y esta es la buena noticia, no tiene por qué ser una cadena perpetua. Lo que he enseñado a miles de clientes y estudiantes a lo largo de los años es que la clave para dominar este vasto océano de angustia es aprender a tomar contacto
con pequeños fragmentos de la experiencia, lo que incluye sensaciones corporales, sentimientos, imágenes, pensamientos y energía, y enfrentarse a ellos uno a uno de forma paulatina. De este modo, se crean pequeñas islas de seguridad en un mar turbulento de trauma. Posteriormente, estas islas empiezan a conectarse y, poco a poco, se forma una masa sólida de relativa seguridad, un lugar donde podemos mantenernos a cierta distancia y observar las sensaciones difíciles y los sentimientos inquietantes para lentamente ir haciendo las paces con ellos. Las preguntas esenciales son: ¿cuánto puedo sentir estando en el presente aquí y ahora? ¿Cuánto puedo soportar antes de disociarme? ¿Y qué puedo hacer para permanecer dentro de mi rango de tolerancia? La sabiduría de nuestro cuerpo proporciona las respuestas sobre cómo crear un espacio protegido en las agitadas aguas del terror, el miedo y la indefensión. Un pequeño refugio de seguridad que nos ofrece el tiempo suficiente para explorar ese fragmento determinado de la experiencia, considerarlo, analizarlo, conservar lo que tenga valor y descartar lo que no. De esta forma, modificamos gradualmente el mensaje de nuestra fisiología del terror a la seguridad. La atención se redirige desde la protección y la huida hacia el afecto y la conexión, desde el pánico o la desconexión hacia la exploración y la compasión. Derrotamos al enemigo y el peligro desaparece. Salimos allá afuera y cultivamos las cosas que nos nutren y nos sustentamos a nosotros y a los demás. Aparece la paz y la prosperidad en nuestro reino. La vida florece con riqueza emocional. Dado que todos tenemos cierta complicación con el apego, entre paréntesis, sano, estoy encantada de presentar este libro. Soy afortunado por conocer a su autora, la doctora Heller, desde hace décadas. Tian fue una de mis alumnas más brillantes y alguien a quien sigo admirando y estimando en gran medida. Su calidez, energía, empatía y perspicacia han beneficiado a miles de sus clientes y estudiantes a lo largo de los años. Sus dones y su sabiduría están continuamente presentes en El poder del apego, un libro que proporciona un marco accesible e ilustrativo para identificar las dificultades de apego, propias, únicas y a veces complejas, con un tono ingenioso, relajado y sin pretensiones. Los ejercicios que incluye te ayudarán sin duda a redescubrir tu verdadero ser encarnado y te guiarán para renegociar tus propios obstáculos para establecer conexiones con los demás. Es un libro para terapeutas especializados en problemas relacionados con el apego, pero también resultará útil a quienes comienzan una relación nueva, a los que quieren enriquecer sus relaciones a largo plazo y a aquellos que ponen fin a una relación y aprenden y sanan al hacerlo. Me embarga la emoción al saber que vas a comenzar este viaje cautivador. Espero que todos nosotros derrotemos de forma heroica a nuestros enemigos y aportemos integridad, prosperidad y propósito a la civilización, así como a la civilización del ser. Dr. Peter Levine. Continuamos con la introducción. Me gustaría comenzar con una historia sobre algo que me ocurrió en 1988, cuando me encontraba inmersa en los preparativos para mi boda. Solo faltaban 2 semanas, así que estaba muy emocionada y también tremendamente ocupada, como suele ser habitual justo antes del gran día. Estaba conduciendo por Denver para atender innumerables encargos y detalles relacionados con la boda.
Iba a unos 90 kilómetros por hora cuando de reojo vi que algo se resbalaba sobre mi agenda e iba directo al suelo del coche. Era una figurita de porcelana, entre paréntesis, de esas que representan a los novios y se colocan encima de la tarta, que me había dado mi suegra con mucho cariño, así que quería evitar a toda costa que se rompiera. Mientras conducía por Santa Fe Drive, con tráfico intenso, cometí la insensatez de desabrocharme el cinturón y me incliné para atrapar la figurita. Al hacerlo, moví el volante sin darme cuenta, invadí el carril contrario y choqué con un coche de frente. El otro conductor iba más o menos a la misma velocidad que yo. El choque hizo que su vehículo saliera despedido y aterrizara volcado con las ruedas hacia arriba. Afortunadamente, era un Volvo antiguo, resistente como un tanque, así que salió del accidente prácticamente ileso. Siempre estaré agradecida por él. Yo no tuve tanta suerte. Como tenía el cinturón desabrochado, mi cuerpo salió despedido hacia adelante y rompí el parabrisas con la cabeza, lo que me provocó una lesión cerebral traumática. Esto supuso un revés para mi inminente boda, pero seguí adelante de todas formas. Tenía la cabeza hinchada como una pelota de baloncesto deforme, lo cual ya era suficientemente desagradable, pero además sufría una serie de incómodos síntomas. Confundía los números y empecé a actuar de forma extraña. Metía la plancha en la nevera, guardaba la leche en el microondas. Una vez incluso dejé el coche arrancado todo el día en el aparcamiento del trabajo, con las llaves adentro y el seguro echado. Obviamente, fue una etapa en la que me encontraba desorientada, asustada y avergonzada. Y aquí viene la parte interesante. También empecé a experimentar momentos de increíble felicidad. De vez en cuando, entraba en estos fascinantes estados de expansión en los que podía ver y sentir cosas mucho más allá de mi percepción normal y corriente. Durante esos episodios era muy sensible y empática. Veía lo mejor en los demás como si emanara de forma natural de su interior. Tuve estas maravillosas experiencias durante unas 6 semanas y en esos momentos parecía como si recibiera una tremenda descarga de compasión y conocimiento. Lamentablemente, esa expansividad también dio lugar a algunas experiencias difíciles e inesperadas. De repente, se produjo un giro en una dirección negativa, como si cayera por el hueco de un ascensor directamente en la noche oscura del alma. A decir verdad, tuve bastantes dificultades durante los siguientes 3 o 4 años. El accidente activó recuerdos de mi infancia, antecedentes traumáticos de los que me había disociado hacía mucho tiempo. Me resultaba complicado integrar los diversos altibajos que experimentaba. Según parece, todo esto, entre paréntesis, especialmente lo de recuperar recuerdos traumáticos, es frecuente en personas que sobreviven a accidentes de alto impacto. Hice todo lo que se me ocurrió para dar sentido a lo que me pasaba. Busqué diversos profesionales en las páginas amarillas, entre paréntesis, para los que tengan edad suficiente como para recordarlas. Yo soy una de ellas. Y fui a verlos. Probé todo tipo de terapias y leí todo lo que pude encontrar sobre trauma y recuperación. Asistí a infinidad de charlas y talleres. En suma, llevé a cabo una búsqueda en todo el país para localizar a alguien que pudiera ayudarme, pero nada funcionó realmente. Encontré cositas aquí y allá e intenté enlazarlas a todas, pero ninguna me aportó la comprensión y el alivio que necesitaba. Entonces conocí a Peter Levine y asistí a uno de sus talleres de la Somatic Experience.
En aquel momento no entendía bien lo que hacía Peter, pero sabía que tenía que ver con volver a regular el sistema nervioso. Y, lo que es más importante, me di cuenta de que me funcionaba. Con su ayuda, poco a poco me fui recuperando y empecé a apreciar la relación entre la fisiología y el trauma. Aprendí formas de trabajar con mi sistema nervioso de manera eficaz y de reducir la intensidad de ciertos síntomas del trauma, además de muchos métodos para desentrañar e integrar experiencias extremas. El trabajo de Peter me sigue resultando enormemente provechoso y esclarecedor. Durante mi proceso de sanación, decidí estudiar con él y me convertí en una de las primeras facilitadoras de la SE. Tuve la inestimable oportunidad de enseñarla por todo el mundo durante más de 25 años. Aprendí muchísimo sobre cómo se regula el sistema nervioso autónomo, cómo los síntomas mantienen bajo control la hiperactivación debido a acontecimientos abrumadores en nuestra vida, cómo evocar y consumar respuestas de autoprotección inacabadas o inhibidas y mucho más. Estaré por siempre agradecida. Sobre cómo funciona el sistema nervioso autónomo, recuerden que en el libro de Antonio Valenzuela, Estimula tu nervio vago, ahí van a tener un montón de ejemplos. Es el que les leí anteriormente. Les voy a leer ahora una cita que está acá al pie, pero que me parece interesante. La experiencia somática es una modalidad de terapia cuya base consiste en tratar las experiencias traumáticas a través de la corporalidad de la persona. Parte de la premisa es que es necesario regular el cuerpo antes de poder acceder a otros niveles como las emociones y los significados. Esto es lo opuesto a las formas tradicionales de trabajar con el trauma, que arrancan con la narración de los eventos traumáticos y en las que la persona queda expuesta a revivir las sensaciones dolorosas, entre paréntesis, lo cual, según este nuevo enfoque, podría retraumatizarla. Con el tiempo, empecé a centrarme en la forma de reconectar en las relaciones a pesar del aislamiento y la disociación que acompañan a las experiencias traumáticas. Con ayuda de Peter, entre paréntesis, y las lecciones aprendidas con tanto esfuerzo durante mi propia recuperación, he podido encontrarme y trabajar con otras personas en algunos lugares realmente oscuros. Las he ayudado a reducir la intensidad de sus síntomas, a aumentar su resiliencia y con frecuencia a recuperarse por completo. Es un verdadero privilegio embarcarse en ese viaje con otros y ver cómo empiezan a disfrutar de nuevo de la vida. Esto se ha convertido en mi trabajo y pretendo dedicar el resto de mi vida a explorar las cuestiones relacionadas con el trauma y la resiliencia, así como ayudar a los demás a recuperar la vitalidad y el bienestar. Estos son los temas y las cuestiones principales con los que me suelo encontrar en mi trabajo. 1. ¿Cómo restablecer las conexiones interrumpidas con nosotros mismos y con los demás? ¿Y cómo recuperar la sensación de plenitud? 2. ¿Cómo integrar las diversas experiencias que tenemos y todas esas partes nuestras que parecen tan maltrechas y fragmentadas? 3. ¿Cómo superar las grandes pérdidas, los miedos y la impotencia para recordar el empoderamiento y la resiliencia? 4. Cuando el trauma nos desconecta de nuestro propio físico a través de la disociación o la pérdida de límites, ¿cómo volver a habitar nuestro cuerpo y a sentirnos conectados de forma segura? 5. ¿Cómo reivindicar el derecho natural de estar enraizado y centrado, de sentir conexión y compasión, de tener acceso a todas las facetas de nuestra humanidad
y nuestra naturaleza espiritual? He llegado a la conclusión de que una posible clave para responder a estas preguntas es comprender de forma compasiva los patrones relacionales tempranos, tanto propios como ajenos, y posteriormente realizar intervenciones o crear experiencias reparadoras relevantes destinadas a poner en práctica la teoría del apego. La apreciación del valor de la teoría del apego en el trabajo con parejas, en la sanación individual mediante terapia y en parejas o progenitores abiertos a su sabiduría es verdaderamente revolucionaria y sorprendentemente eficaz. La finalidad de este libro es ayudar a responder a algunas de estas preguntas mediante la revelación del historial personal de apego temprano, la comprensión de los diversos estilos de apego y la aplicación de enfoques prácticos para sanar las heridas relacionadas con el apego. Es un análisis profundo de nuestra capacidad humana para conectar de forma verdadera y enriquecedora. Concretamente, examinaremos cómo las heridas de apego afectan a las relaciones adultas y cómo podemos mejorar nuestra capacidad de disfrutar del apego seguro, independientemente del tipo de experiencias que hayamos tenido en nuestra niñez. Esta obra revela qué hace falta para crear relaciones íntimas, profundas y duraderas. No nos engañemos. La vida a veces resulta bastante difícil. Seas quien seas, todos nos enfrentamos inevitablemente a retos y adversidades que escapan a nuestro control. Si pasas suficiente tiempo en este planeta, te encontrarás con alguna forma de falta de sintonía, una pérdida, un abuso, un divorcio, una enfermedad, un accidente de tráfico, un desastre natural, una guerra o cualquier otra adversidad. En ocasiones, estos acontecimientos son tan abrumadores que ni siquiera somos capaces de reaccionar o responder a ellos. No podemos evitar que estas cosas ocurran, ya que forman parte de lo que significa ser humano. Y, para complicarlo todo aún más, los estudios epigenéticos ahora sugieren que, por así decirlo, podemos heredar las dificultades de nuestros antepasados. De una forma u otra, nos vemos afectados por todo lo que pasaron y sufrieron nuestros abuelos, bisabuelos, etc. Pero también somos el resultado de su resiliencia. A lo largo del tiempo y de nuestra evolución como especie, hemos experimentado adversidades y hemos hecho lo posible por sobrellevarlas y perdurar. Por tanto, la vida es dura y tú no eres la causa. Simplemente así son las cosas. Es decir, que puedes dejar de echarte la culpa como si fueras el único responsable. Hay innumerables formas en las que cada uno puede llegar a experimentar el trauma. Y la mayoría no tiene nada que ver con cómo vivimos nuestra vida o qué tipo de personas somos. Esta es la mala noticia. Pero también hay una buena noticia. Podemos hacer algo al respecto. Todos nacemos con una capacidad asombrosa para sobrevivir, sanar y salir adelante, que es precisamente el motivo por el cual hemos llegado hasta aquí en un principio. Estamos diseñados para ello. Antes de continuar, me gustaría aclarar a lo que me refiero con la palabra trauma. Sin entrar en muchos tecnicismos, el trauma es el resultado de vivir una experiencia sobre la que no tienes mucho control. En ocasiones, como en el caso de los accidentes importantes, ni siquiera te da tiempo a prepararte para el impacto. Estos acontecimientos sobrepasan la capacidad de funcionar normalmente, lo cual puede hacer que pierdas la confianza en los sentimientos, los pensamientos e incluso el cuerpo.
Por ende, el trauma es una forma de terror agudo, pérdida de control y profunda indefensión. También he empezado a considerar el trauma en términos de conexión. El tema de la conexión perdida ha aparecido en mi trabajo repetidamente a lo largo de los años. Conexión perdida con el cuerpo, con la conciencia de uno mismo, con los demás, entre paréntesis, especialmente con los seres queridos, con la sensación de estar centrado o enraizado en el planeta o con Dios, la fuente, la fuerza vital, el bienestar o como quiera que describamos o identifiquemos nuestro sentido inherente de espiritualidad, conciencia de corazón abierto y existencia. Este tema ha sido tan prominente en mi trabajo que la conexión perdida y el trauma prácticamente son sinónimos para mí. Cuando sufrimos un trauma o acumulamos muchas heridas relacionales, podemos sentirnos totalmente desconectados, como si fuéramos un diminuto yo aislado y solo, como si estuviéramos en una pequeña burbuja flotando en un mar de angustia, separados de todos y de todo. Creo que debemos romper esa burbuja imaginaria o, al menos, crear puentes que nos conecten con las personas que nos importan. En mi opinión, los traumas sin resolver han provocado una epidemia nacional de soledad y dolor. Y no solo en mi país. Podemos encontrar pruebas evidentes de este tipo de sufrimiento en las noticias en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Afortunadamente, esto nos ofrece una idea completa de la situación. Podemos sanar y cambiar. Todos somos capaces de curarnos y restablecer las conexiones perdidas. Esas conexiones con nosotros mismos, con los demás, con el planeta y con aquello que lo mantiene todo unido, sea lo que sea. Pero no podemos hacerlo solos. Para empezar, no tenemos la capacidad de sanar en soledad. Necesitamos a otras personas. Tatkin, psicólogo clínico, escritor, orador y creador del enfoque psicobiológico de la terapia de pareja, PACT por sus siglas en inglés, junto con su mujer Tracy Boldeman, afirma que sufrimos dentro de una relación y sanamos dentro de una relación. La presencia de personas cercanas a nosotros marca la diferencia incluso en las peores circunstancias. Por mencionar un estudio de los miles que existen, un hospital de Illinois demostró recientemente que los pacientes en coma se recuperan más rápidamente cuando escuchan las voces de sus familiares. Nos guste o no, todos estamos juntos en este loco y maravilloso viaje que supone ser humanos. Puede que nuestra cultura nos anime a pensar en nosotros mismos bajo el lema "puedo hacerlo todo yo solo", pero obtenemos resultados más positivos cuando adoptamos un enfoque de tipo "podemos hacerlo juntos". Esto nos permite promover un espacio relacional sano con amigos, hijos, parejas, hermanos y cualquier otro con quien nos relacionemos, incluso los desconocidos. En otro estudio que me parece interesante, se midieron las respuestas fisiológicas en personas que estaban a punto de escalar una pendiente escarpada. Las respuestas de amenaza eran altas cuando estaban solas, mucho más bajas cuando estaban acompañadas por un desconocido y prácticamente inexistentes cuando estaban con alguien con quien sentían conexión. Existen innumerables estudios que respaldan la misma conclusión. El cerebro y el sistema nervioso no están aislados, sino que se encuentran interconectados y son sociales. En esencia, somos seres sociales que se regulan mediante la conexión con otros.
Evidentemente, también podemos autorregularnos y aprender a cuidarnos a nosotros mismos durante toda la vida, y esto es sumamente importante. Pero en este libro nos centramos específicamente en cómo se desarrolla el sistema nervioso inicialmente. De manera ideal, los niños deberían crecer con cuidadores que actuasen como reguladores principales del hogar. Los padres se regulan a sí mismos, a la vez que se regulan mutuamente como pareja y equipo de crianza. Y, lo que sería aún mejor, los padres generan un entorno de regulación en casa que beneficia a todos los implicados, especialmente a los hijos. El tipo de entorno de regulación que experimentamos a una edad temprana influye en la forma en que vemos el mundo e interactuamos con los demás a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, si alguien regulado, atento y cariñoso nos tomaba en brazos, nos amamantaba y nos mecía de una forma positiva que hacía que nuestro pequeño cuerpo se sintiera más vivo, relajado o cómodo, esas cualidades y ese efecto regulador quedan impresos en el sistema nervioso y el cuerpo a través de la memoria implícita inconsciente. El sistema nervioso aprende a corregularse de esta forma mediante la recepción directa de información de los cuidadores, y esta regulación se convierte en lo que somos en el ámbito neurológico. Necesitamos contacto piel con piel, miradas y sonrisas amorosas, y comunicación rítmica latido a latido. Lamentablemente, en una etapa temprana, también es fácil que nos veamos afectados por circunstancias que se alejan de lo ideal. Si no creciste con el tipo de intercambio compasivo que acabo de describir, tu sistema nervioso presenta una deficiencia en lugar de esa regulación interactiva que hace que, con los años, te resulte más difícil confiar en los demás, pedir ayuda a otras personas o incluso pensar en pedir ayuda cuando la necesitas. Si existen problemas de apego, un niño no suele mostrar los comportamientos de búsqueda de cercanía que necesita para mantenerse a salvo. Al parecer, podemos ser mucho más autónomos cuando confiamos en una red de apoyo. Esto nos permite adquirir las habilidades sociales y vitales que necesitamos. Practicarlas y con el tiempo aplicarlas en el mundo a medida que exploramos y manifestamos nuestros dones. Pasar tiempo a solas es de suma importancia para muchos de nosotros, pero con demasiada frecuencia nos reprimimos frente a otras personas y ante el mundo por miedo a las críticas, el rechazo, a la vergüenza, a la humillación o simplemente porque nos da miedo cometer errores. Una vez escuché lo siguiente en una conferencia: he aprendido muchísimos de mis errores. Creo que es una idea estupenda salir al mundo y cometer algunos más. La autorregulación y la corregulación son necesarias y beneficiosas a lo largo de la vida. Muchos hemos adoptado técnicas para regular nuestro sistema nervioso, entre paréntesis, yoga, prácticas respiratorias, ejercicio físico y meditación. Y no quiero restar importancia a lo útiles que puedan resultar. Estar cómodo en tu propia piel y tener herramientas que te ayuden a relajarte sin duda es fundamental, pero aprender a sentirte seguro con los demás es algo revolucionario. Cuando tu sistema nervioso se puede corregular con otras personas y te sientes seguro, alegre y relajado, puedes desarrollar una mayor sensación de apego seguro y disfrutar de sus profundos beneficios, independientemente del entorno en el que crecieras. Por tanto, me centro en estar con otras personas como una forma de atención consciente conjunta.
Incluimos a los demás en nuestra meditación, nuestra práctica y nuestro camino general hacia la sanación, y al mismo tiempo ellos nos incluyen a nosotros. Evidentemente, los resultados varían, pero las investigaciones indican que todos estamos mejor cuando lo hacemos juntos. Para sanar juntos necesitamos sentirnos seguros, especialmente en las relaciones íntimas. Experimentar una sensación de amenaza es contraproducente para solucionar los problemas. Entre paréntesis, y, obviamente, resulta indeseable también por otros motivos. Cuando nos sentimos amenazados, cada vez es más difícil acceder a las partes de nuestro cerebro que están orientadas hacia la conciencia de uno mismo y dedicadas a conectar con los demás. Recuerda todo esto según avancemos juntos. Busca sentir seguridad en tus relaciones y no olvides ayudar a los demás a sentirla también. Ábrete a nuevas formas de sanar y regularte, entre paréntesis, tanto por ti mismo como con otras personas, ya que esto fomentará una mayor conexión y una intimidad transformadora. Como irás descubriendo, este es un libro práctico. Está repleto de sugerencias y ejercicios. Así que me gustaría proponer esta práctica de visualización breve para ponernos manos a la obra. ¿Quién te ayuda a sentirte seguro y relajado? Tómate un momento para pensar en alguien que te haga sentir seguro y relajado en tu vida. Hago acá una pausa para que lo pienses. Puede ser tu cónyuge, tu pareja, uno de tus progenitores o abuelos, un amigo, un hijo, tu terapeuta o alguien que conociste en un taller. Incluso podría ser una mascota especial. Sea quien sea, te hace sentir cómodo y tranquilo. No tienes que visualizar a todas las personas que te vengan a la mente. Basta con una o dos. Y si nadie se ajusta a esta descripción, no pasa nada. Luego explicaré qué hacer si se da ese caso. Pero si te viene alguien a la mente ahora mismo, evoca su imagen con tanto detalle como te sea posible. Siente cómo es estar con esa persona. ¿Qué sensaciones aparecen? ¿En qué parte del cuerpo las notas? Tómate unos momentos para probar este ejercicio y sumérgete en cualquier sensación de presencia y de relajación que se produzca. Retrocedamos un par de párrafos hasta la situación de corregulación positiva que describí antes, la del bebé al que toman en brazos de forma amorosa y saludable. En esta situación ideal, que demasiados de nosotros no hemos experimentado, el niño crece en una familia prosocial que valora la protección, la presencia, el juego, la coherencia y la sensibilidad. Cada vez que el bebé emite un sonido, extiende los brazos o mira a sus cuidadores, ellos lo miran de una forma que lo hace sentir especial. El amor es palpable. Los cuidadores abrazan al niño, juegan con sus pequeños deditos y lo tocan de una manera que permite que sepa a un nivel profundo que está seguro. Y, desde muy temprana edad, el niño sabe que tiene cierta influencia sobre el mundo porque cuando llora ocurre algo bueno. Antes incluso de aprender las palabras para expresar las necesidades y las sensaciones básicas, alguien responde, la madre, el padre o cualquier otra persona. Y el niño llega a confiar en una presencia constante y amorosa que intenta entenderlo y satisfacer sus necesidades.
En una situación verdaderamente ideal, todo es aún mejor. Los cuidadores no solo protegen al niño, sino que también están ahí cuando éste no se comporta, no se siente bien o no habla de la mejor manera posible. Independientemente de lo que ocurre en su experiencia, entre paréntesis, felicidad, angustia, confusión, entusiasmo o enfado, sus padres están siempre ahí de forma sistemática, presente, atenta y cariñosa. Obviamente, esto es la situación ideal. Así debería ser nuestra niñez. De esta forma, crecemos con un apego seguro, para el cual estamos diseñados biológicamente, según John Bowlby, uno de los pioneros de la teoría del apego. De hecho, estamos preprogramados para crear y mantener apegos con los demás. Como a todos los mamíferos sociales, incluidos los humanos, la evolución nos ha moldeado para mantenernos juntos y seguros hasta que estamos preparados para salir al mundo por nuestra cuenta y continuar el ciclo con nuestra propia descendencia que, a su vez, fomentará el apego seguro con sus hijos. Como ya sabemos, esto no siempre se ajusta al plan. No obstante, bajo las cicatrices y los comportamientos desadaptativos, todos tenemos este sistema de apego orientado a la confianza y la unión con nuestros seres queridos. Cuanto más nos encontramos con una situación ideal como la descrita, más se desarrolla nuestro diseño inherente para el apego seguro. Realmente se crea de una manera física y somática que conforma el sistema nervioso, el cerebro e incluso los músculos y los tejidos. Me gustaría introducir aquí el término contingencia, que tiene un significado un poco distinto al habitual. En este contexto, contingencia hace referencia a una experiencia relacional en la que te sientes comprendido por otra persona. Tienes la sensación de que esa persona está en sintonía contigo, que resuena con quien eres. Sientes que te capta, por así decirlo, captas que te capta y sientes que te siente. Cuando le cuentas una historia o algo sobre una experiencia que has tenido, sientes que se encuentra contigo de forma emocional e incluso espiritual. Existe una sensación profunda de conexión. Desde luego, no pasa muy a menudo. Gran parte del tiempo, cuando hablamos con otros o los escuchamos, no prestamos suficiente atención o no profundizamos lo suficiente para que se produzca esta sensación de contingencia. En este punto, me gustaría resaltar que una forma de generar contingencia es realizar preguntas aclaratorias cuando los demás nos hablan. Las preguntas relevantes muestran que realmente estamos escuchando y que nos importa comprender a la otra persona por completo. Cuando acabamos de nacer, no tenemos muchas formas de expresarnos aparte de llorar. A veces, lloramos porque tenemos una necesidad evidente. Por ejemplo, tenemos hambre o necesitamos que nos cambien el pañal. Pero los bebés también lloran para comunicar otras necesidades. Un progenitor o cuidador ideal prestará atención a estos llantos e intentará descifrar qué significa cada uno. A veces, el bebé necesita una siesta. Otras veces, quiere que lo saquen de la cuna y estar en brazos. En otras ocasiones, desea que lo dejen tranquilo. Pero lo importante es que el progenitor intenta entender y captar lo que le pasa. Esto permite que el bebé pueda sentirse seguro y relajado, especialmente si tiene una necesidad que el progenitor puede satisfacer. Dan Siegel, profesor clínico de psiquiatría y codirector fundador del Mindful Awareness Research Center de la UCLA, afirma que somos detectores de contingencia natos. Sabemos de forma instintiva cuando alguien nos entiende y cuando no.
Nuestro cerebro está altamente sintonizado con esto. Es hipersensible a las incoherencias y a la autenticidad. Por ejemplo, seguro que en algún momento le has contado a alguien una historia personal que te hace sentir vulnerable y te ha respondido con algo así como: sí, te entiendo, sé cómo te sientes, pero en tu interior sabes que no es así. Pueden creer que te entienden, pero tú notas que no te comprenden del todo. ¿No es increíble que podamos hacer esta distinción? Crecemos con este sentido innato de cuando otras personas nos comprenden y cuando no. Esto me parece digno de mención. En nuestras relaciones adultas, podría parecer que tenemos mucho más recursos que los bebés porque podemos usar una gran cantidad de palabras. Lamentablemente, no se nos da tan bien como pensamos articular nuestras necesidades o entender a otros. En ocasiones, se producen malentendidos y, además de sentirnos fuera de sintonía, podemos sentirnos alienados, avergonzados o atacados, o podemos hacer que otros se sientan así sin darnos cuenta. Por eso es fundamental que nos esforcemos para ser más sensibles con los demás y realmente captar lo que la otra persona intenta decir. En el caso de los adultos, encontrar contingencias es increíblemente importante. No importa si compartimos un momento de tristeza, alegría, dolor o placer. Esa sensación de sintonía y resonancia es extremadamente revitalizadora. Mucho de lo que parece ocurrir en las relaciones adultas procede directamente de nuestro historial de apego temprano. Entender esto nos ayudará a tener una mirada más compasiva con nosotros mismos y con los demás, ya que nos damos cuenta de que gran parte de nuestros patrones relacionales pueden tener más que ver con nuestra crianza en los primeros años que con las limitaciones de nuestra pareja actual. En el caso de nuestros seres queridos, nos interesa tomarnos el tiempo para entrar en resonancia con ellos y ofrecerles esa importante experiencia de la contingencia. Y también resulta importante centrarnos en encontrar al menos algunas buenas personas que hagan lo mismo por nosotros, ya que esas son las relaciones en las que más debemos invertir. Como recomienda la escritora y profesora de investigación Brené Brown de la Universidad de Houston, debemos buscar gente que merezca escuchar nuestras historias. Brené sugiere que es posible que solo unas pocas de las personas que conocemos puedan recibir nuestras historias con respeto, honrar nuestra vulnerabilidad y compartir con nosotros de forma auténtica. Cuando descubrí lo importante que es la contingencia, organicé una especie de mercadillo con mis relaciones. Identifiqué las que presentaban más posibilidades de crecimiento y decidí dedicar más energía a esas personas. Por otro lado, también decidí dedicar menos energía a aquellas que no parecían ser muy comprensivas o capaces de ofrecerme apoyo positivo. No sugiero que hagas lo mismo, pero te animo a asegurarte de que tu sistema de apoyo sea sólido y estimulante. Aumenta el interés por las personas que sientas que te aportan seguridad, disponibilidad y resonancia emocional. Elige a tu gente de forma sabia. Esto no significa que debas evitar el conflicto, pero céntrate en los individuos con los que tienes la posibilidad de solucionar las cosas. Relaciones que puedan soportar los inevitables desacuerdos y decepciones y, con el tiempo, hacerse más fuertes y más resilientes. Actualmente, algunos afirman que es más importante con quién comes que lo que comes o cómo haces ejercicio. Cuando se trata de disfrutar de relaciones sanas y desarrollar tu propio apego seguro, es muy importante de quién te rodeas en la vida. Bien, vamos a poner a prueba esta idea de manera práctica. El siguiente ejercicio se parece un poco al que hicimos algunas páginas atrás.
pero es ligeramente más específico. Ejercicio. Recuerdos de contingencia. Quiero que evoques una experiencia concreta en la que tuvieras una gran convergencia de ideas o comunión de almas. Un momento en que te sintieras apreciado o comprendido de forma poco habitual. En el último ejercicio nos centramos en personas específicas, pero en este quiero que traigas a la memoria la experiencia en sí. Recuerda lo bien que te hizo sentir compartir reflexiones profundas con otras personas, disfrutar de esos excepcionales encuentros de mentes y almas, alcanzar una sensación de comprensión y conexión significativas. En Amor 2.0, una nueva mirada a la emoción que determina lo que sentimos, pensamos, hacemos y somos, Bárbara Frederick afirma que estos momentos constituyen el amor en sí, independientemente de cuánto duren o con quién ocurran. Tómate todo el tiempo que necesites para recordar este tipo de experiencias. Vive la sensación lo mejor que puedas. ¿Cómo fue captar que te captan y sentir que te sienten? ¿Qué es lo que más notas emocional o corporalmente cuando lo recuerdas? Deja que la profundidad de la sintonía al completo se apodere de ti con cada detalle. ¿Qué te resulta más llamativo? ¿Te das cuenta de algo nuevo en lo que no habías reparado antes? ¿Qué sentiste entonces y qué sientes ahora? Introducción a los estilos de apego. El sistema de apego humano es un proceso inherente, biológico y natural que tiene relación con todo lo que hacemos en la vida, especialmente en lo tocante a las relaciones con los demás. Aunque lo que buscamos aquí es el apego seguro, es importante tener en cuenta que, independientemente del estilo de apego con el que vivamos, se desarrolló para mantenernos seguros. Incluso los patrones de apego inseguro están diseñados para ayudarnos a sobrevivir en situaciones peligrosas y ninguno de estos estilos es inalterable. En los siguientes 4 capítulos se analiza cada una de estas 4 adaptaciones en profundidad para proporcionar formas de trabajar con ellas. Este es un resumen rápido para ir entrando en materia. Apego seguro. Este es el tipo de apego que se genera con la situación ideal descrita anteriormente. Las personas con apego seguro normalmente crecieron rodeadas de amor y apoyo por parte de sus cuidadores siempre atentos. Así que de adultas son interdependientes y conectan con los demás de formas sanas y mutuamente beneficiosas. Se encuentran bien tanto solas como acompañadas. Pueden pensar con flexibilidad, pueden percibir una gama de posibilidades, están cómodas con las diferencias y resuelven los conflictos sin demasiado drama. Son capaces de internalizar el amor que reciben de otros y perdonan con facilidad. Apego evitativo. Las personas con este estilo de apego tienden a mantenerse a cierta distancia de la intimidad o restar importancia a las relaciones. Con frecuencia fueron desatendidas. Las dejaban mucho tiempo solas de pequeñas, sentían rechazo por parte de sus cuidadores o sus padres no estaban suficientemente presentes, entre paréntesis, o solo lo estaban cuando les enseñaban alguna tarea. Los evitativos tienen desconectado el sistema de apego o le han puesto freno, de forma que reconectar con otras personas de forma segura y sana resulta extremadamente importante. Apego ambivalente. Los individuos con la adaptación de ambivalencia sufren mucha ansiedad con respecto a la satisfacción de sus necesidades o al hecho de sentirse seguros al ser amados o sentirse dignos de ser amados. Puede que sus padres les demostraran amor, pero de niños nunca sabían cuándo podrían distraerse y dejarlos abandonados a su suerte.
Sus cuidados eran impredecibles o notablemente intermitentes. Pueden estar en constante estado de vigilancia en cuanto a desaires en las relaciones o cualquier atisbo de abandono, lo que intensifica su sistema de apego hasta el frenesí. Al anticipar la inminente inevitabilidad del abandono que esperan, a menudo se sienten tristes, decepcionados o enfadados, antes de que ocurra realmente cualquier cosa en sus relaciones adultas. Para los ambivalentes, la coherencia y el refuerzo son primordiales. Apego desorganizado. Este estilo de apego se caracteriza por un exceso de miedo, y el sistema de apego se opone al instinto de sobrevivir a las amenazas. Cuando se estresa, está enfermo o tiene miedo, un niño busca consuelo y protección de forma natural por parte de un progenitor afectuoso. Pero, ¿qué pasa cuando ese mismo progenitor es la fuente de miedo y angustia? Las personas con este estilo pueden quedarse atrapadas en una respuesta a la amenaza u oscilar entre la evitación y la ambivalencia, sin prestar un patrón identificable. A menudo sufren confusión psicológica y física. Los padres con apego desorganizado pueden tener miedo de sus propios hijos. De niños, veían a sus padres como una amenaza. O bien, estos simplemente emanaban un aire de miedo o temor debido a sus propios traumas sin resolver. Las personas desorganizadas suelen mostrar desajustes emocionales y se enfrentan a cambios repentinos cuando se produce una activación, además de sentirse disociadas y desconectadas. Dado que son propensos a sufrir grandes perturbaciones, el restablecimiento de un sentido fundamental de regulación y la relativa seguridad son las cosas más importantes para aquellos con este estilo de apego. A medida que analicemos estos distintos estilos de apego, te invito a explorar en qué medida se ajustan a tu propia experiencia y a la de tu pareja, padres, amigos e hijos. Intenta activar tu curiosidad acerca de estas distintas dinámicas y ten una actitud lo más lúdica y abierta posible. Recuerda también que no se trata de categorías fijas y que una persona puede presentar una combinación de estilos. Quizá te sientas identificado con lo expuesto sobre el apego seguro, pero una parte de ti sea evitativa y otra parte puede ser que parezca ambivalente. O puede que seas desorganizado según la situación y tengas mucho miedo cuando estás sometido a un tipo particular de estrés. Estoy segura de que ya eres consciente de que las distintas relaciones suscitan en ti distintas cualidades, sentimientos y reacciones. Hay que tener en cuenta muchas variables, y el objetivo no es encasillarte a ti y a los demás en categorías rígidas que no siempre se ajustan a la realidad. La idea es más bien comprobar que tus patrones dominantes pueden ser más fluidos y maleables. Espero que cuanto más entienda estas adaptaciones y a ti mismo, más dejes ir los patrones persistentes de autocrítica y juicio. Con compasión, empezaremos donde quiera que estemos. Trabajaremos para sanar nuestras heridas lo mejor que podamos y mejoraremos nuestras habilidades de apego seguro a lo largo del camino. Y, como gran parte del interés por los estilos de apego tiene que ver con la pareja, creo que es importante destacar que nuestro estilo de apego siempre está activo y en funcionamiento. Cuando conocemos mejor a las personas con el tiempo, quizás teniendo citas, cuando confiamos más en ellas y en nosotros, se convierten en nuestra figura de apego principal y viceversa. Lleva un tiempo reconocer neurológicamente a alguien como relativamente permanente en nuestra vida. Podemos pasar fácilmente por las primeras etapas de las relaciones románticas con cierto grado de euforia, lo cual parece mágico, motivador y emocionante. Parte de lo que pasa es que sentimos una avalancha de un cóctel biológico diseñado para mantener la atracción por la otra persona.
Desafortunadamente, durante esta parte inicial de la relación podemos perdernos e incluso ignorar algunas señales de alarma importantes sobre nuestra pareja. Como dice el refrán, el amor es ciego. Por este motivo, recomiendo no tomar grandes decisiones sobre la relación hasta más tarde, cuando la oxitocina, la vasopresina y otras sustancias químicas se normalicen. También te invito a revisar tus relaciones pasadas para comprobar todo esto. Después de un cierto punto, ¿experimentaste un cambio en las percepciones y en las asociaciones en relación con tu pareja? ¿Cambió algo crucial entre el primer y el segundo año? Este fenómeno no siempre resulta fácil de detectar porque mucho de lo que ocurre está integrado y es inconsciente en gran medida. Pero creo que la mayoría de nosotros puede identificarse con la existencia de grandes cambios en nuestras relaciones transcurrido un tiempo, aparentemente de forma inesperada. Desarrollo cognitivo, ciencia del cerebro y teoría del apego. Evidentemente, nuestras experiencias no surgen de la nada. Para entender mejor la profunda influencia de lo que nos pasa a una edad temprana, vamos a repasar brevemente parte de la ciencia que subyace a la forma en que funcionan el sistema nervioso y el cerebro. En las primeras etapas de la vida, absorbemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor y, especialmente, incorporamos constantemente información de las personas encargadas de nuestro cuidado. En el primer año y medio de vida aproximadamente, no contamos con el desarrollo cognitivo necesario para generar una historia partiendo de estos datos. No es más que una amalgama incesante de imágenes, sentimientos, sucesos, colores y sensaciones que no va a la memoria consciente, sino a la memoria implícita, es decir, a la memoria aún no consciente. Es como si el cuerpo, la mente y el alma funcionaran juntos como una grabadora perpetua que documenta todo lo que nos ocurre. Pero a esa edad tan impresionable, no tenemos forma de rebobinar para encontrar sentido a lo que pasa. La mayoría de las personas no puede acceder a estos primeros recuerdos, pero es capaz de detectar claramente cuando se activan. Muchas veces somos capaces de rastrear sensaciones, acciones o gestos que pueden revelar sucesos significativos contenidos en la memoria implícita y hacerlos explícitos si prestamos más atención, lo cual genera oportunidades para el crecimiento y la sanación. Estas experiencias tempranas viven en la memoria implícita, porque en el momento en que se grabaron, el cerebro no se había desarrollado completamente. A medida que crecemos, obtenemos más acceso al hipocampo, una parte del cerebro situada en el interior del lóbulo temporal que está asociada con la conciencia del espacio y el tiempo. El hipocampo se desarrolla gradualmente a lo largo de los primeros 18 meses de vida más o menos. Hasta entonces, no podemos localizar una experiencia en el espacio ni colocarla en el pasado, el presente o el futuro. Tanto los recuerdos relacionados con el apego como los relacionados con el trauma tienden a producirse en aprendizaje de circuito rápido, en el que las cosas ocurren tan rápidamente en nuestra experiencia que eluden el hipocampo completamente. En el caso de los primeros recuerdos relacionados con el apego, este proceso se produce simplemente porque el hipocampo no se ha desarrollado todavía. En el caso del trauma, ocurre porque la experiencia suele ser tan abrumadora, intensa y repentina que el sistema nervioso no puede hacerle frente y a menudo pasa por alto las áreas cerebrales cuyo funcionamiento óptimo permitiría la integración. Aunque el hipocampo tarda un tiempo en desarrollarse, el cerebro está bastante bien preparado cuando llegamos a este mundo. Por así decirlo, nace siendo fértil. Tiene gran cantidad de células adicionales, entre paréntesis, potencial extra, por si acaso hacen falta. De esta forma,
El cerebro se inclina hacia lo positivo, ya que está configurado para asumir cualquier número de situaciones posibles. Si creces en una familia prosocial, en la que sus integrantes estén presentes y alegres, y son protectores y seguros, el cerebro descarta alguna de las partes defensivas con la que naces y en su lugar enfatiza los aspectos más relacionales. Esto significa que es menos probable que explores tu entorno en busca de peligro todo el tiempo y que estés hipervigilante de forma crónica y que siempre estés preparado para activar una respuesta a la amenaza. Por lo general, crecemos confiando en otras personas y esperando positividad y receptividad en las relaciones. En este caso, las partes del cerebro alineadas con el apego seguro son sumamente estructuradas, evolucionadas y de fácil acceso. Pero, ¿qué pasa si creces en una situación no tan ideal? Por ejemplo, si naces en una zona de guerra, tus padres son adictos o uno de ellos tiene una depresión grave. O si tienes un cuidador violento que te da miedo. O quizá tus cuidadores tienen traumas sin procesar y viven asustados y encerrados en sí mismos. En este caso, el cerebro descarta las partes alineadas con el apego seguro y enfatiza sus propias estructuras defensivas. Para gestionar la situación y responder al peligro que te rodea, la respuesta a la amenaza aumenta exageradamente. Y, así, el cerebro va tomando forma de acuerdo con el entorno relacional que experimentamos. Esto resulta muy práctico, obviamente. Es fácil ver la inteligencia subyacente. Si necesitas más protección de los demás, conviene desarrollar un sistema de radar que detecte el menor signo de peligro. No obstante, la cosa se complica más adelante en la vida cuando te encuentras con relaciones seguras y alentadoras. Todos realizamos adaptaciones de niños según el entorno relacional en el que crecemos. Normalmente, nada de esto es consciente, sino que está integrado en nuestro cuerpo y determina cómo nos relacionamos con los demás de acuerdo con la memoria implícita, entre paréntesis, también llamada memoria procedimental, que delata todo lo que pensamos sobre el mundo. Esto explica por qué a veces nos comportamos de cierta forma y tenemos sentimientos que parecen estar fuera de lugar o mostrar problemas de adaptación. No importa lo que nos diga la memoria declarativa acerca de las interacciones personales tempranas. Si tenemos un sistema nervioso moldeado en respuesta a una amenaza constante, desencadenaremos una respuesta a la amenaza con facilidad más adelante en nuestra vida y debido a esta impronta será necesario algo de trabajo para lograr un apego seguro. Y cuando nos sentimos realmente abrumados, incluso podemos generar una respuesta de bloqueo y quedarnos inmóviles o perder la capacidad de oír o hablar. De esta forma, el trauma tiene un profundo efecto en el funcionamiento social o compromiso social, como lo llama el profesor de investigación Stephen Porges, desarrollador de la teoría polivagal. Obviamente, necesitamos nuestra respuesta a la amenaza en la vida cotidiana para lidiar con los problemas reales. Solo queremos moderarla para que no esté hiperactivada demasiado tiempo. Nuestro objetivo es aprender a calmar el centro de alarma del cerebro, la amígdala, y activar la corteza prefrontal media, que es lo que necesitamos para interactuar de forma significativa con los demás. Reed Hanson, psicólogo, orador y escritor especializado en neurociencia y mindfulness, señala que el cerebro está un tanto sesgado hacia el miedo y la amenaza porque su principal tarea es mantenernos a salvo. Esto también se puede ver de forma positiva. Y como adultos interesados en acceder a las ventajas del apego seguro, esta tendencia implica que debemos poner más atención a las cosas buenas. Por este motivo, paso mucho tiempo trabajando con mis clientes en experiencias reparadoras,
muchas de las cuales están incluidas en este libro. Independientemente de si nuestro sistema nervioso está orientado hacia la amenaza o la seguridad, bajo ese patrón original, el cerebro presenta neuroplasticidad. En otras palabras, está diseñado para permitir el crecimiento y la adaptación. De adultos, esto significa que podemos repercutir en las vías neuronales y dirigirlas hacia el apego seguro. Estamos diseñados fundamentalmente para sanar. Aunque nuestra niñez no sea ideal, tenemos un sistema de apego seguro programado y nuestro trabajo consiste en saber más sobre lo que interfiere en él y averiguar lo que podemos hacer para que domine la tendencia hacia la seguridad. Nuestra finalidad es sacar a la luz el apego seguro para que termine prevaleciendo sobre cualquier trauma relacional o alteración del apego que pueda surgir, o al menos que seamos más resilientes y nos recuperemos con más rapidez del desasosiego. Nunca podemos estar completamente seguros, pero podemos avanzar hacia la seguridad relativa. Nuestras necesidades nunca se estarán totalmente satisfechas y nunca seremos ni tendremos padres perfectos. Afortunadamente, esto es necesario para lograr una sanación profunda y duradera. A medida que dejamos atrás a nuestro yo herido y pasamos a tener un apego más seguro y a ser más resilientes, podemos alentar el mismo proceso en otras personas y convertirnos en iniciadores de intimidad y entrenadores de conexión para nuestras familias, amigos y el resto del mundo. Básicamente, de eso trata este libro. Vamos a analizar ambas partes del comportamiento de nuestros padres. Todos estamos en constante evolución y estoy segura de que tus padres tenían algunos asuntos pendientes, además de sus cualidades más admirables. Puede que este ejercicio te resulte útil para examinar más profundamente lo que resultaba problemático y doloroso en tu familia, así como tus bondades. Con frecuencia, los recuerdos de tiempos difíciles eclipsan los privilegios que hayamos podido tener. Así que este ejercicio tiene como fin ayudarnos a ver una imagen más completa para reconocer y lamentar nuestras heridas, así como para celebrar la sabiduría obtenida. Sin duda, muchas veces también ganamos en sabiduría y compasión al sanar nuestras heridas. Hago una pequeña pausa. Ejercicio. Perfectamente imperfectos. Primera parte. Lo que faltaba o era doloroso. Puedes empezar este ejercicio confeccionando una lista de las carencias o defectos de tus padres, las circunstancias o los comportamientos que tuvieron una gran influencia negativa sobre ti en la niñez. Lo que ocurrió es significativo y como lo internalizaste es aún más importante. A veces es más fácil enumerar los atributos negativos de nuestros padres que recordar cualquiera de los positivos, especialmente para los que tienen el estilo de apego ambivalente o desorganizado. Las experiencias negativas pueden restar importancia a las vivencias cotidianas neutras o básicamente buenas que tuvimos hasta que recobramos una percepción normal de ellas tras sanar nuestras heridas tempranas. Las personas con el estilo de apego evitativo tienden a ver su pasado como mayoritariamente bueno, hasta que reaparecen los sentimientos de nostalgia y se dan cuenta de lo que les faltó a nivel relacional.
Segunda parte. Lo que era beneficioso o favorable. Mi madre fue una madre estricta. Tenía problemas emocionales sin resolver, pero también era divertida, cariñosa y generosa. A pesar de que a veces no era la madre ideal, tenía sus formas de expresar su amor por mí con celebraciones especiales, regalos generosos y ayuda con los proyectos que más me importaban. También solía acompañarme a comprar gangas divertidas, a lo que llamábamos búsqueda de tesoros. Asimismo, mi madre contribuyó sustancialmente a la comunidad, entre paréntesis, enviando telegramas entre los soldados y sus familias durante la Segunda Guerra Mundial, ayudando como voluntaria en el hospital y colaborando con distintos grupos benéficos. Mi padre era igualmente complejo. Estaba desconectado de su parte emocional y normalmente ausente por su trabajo. Aunque transmitía su amor de forma discreta e incondicional, ocupándose del sustento familiar, cerrando las puertas con llave por la noche, arreglando mi bicicleta, enseñándome a hacer esquí acuático y preparando magníficas barbacoas en los días de campo. También nos inculcó el valor del voluntariado, que pervive en la familia hoy en día. Mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron dadas las circunstancias y, juntos, nos transmitieron valores básicos importantes. Intenta analizar a tus padres bajo la lente de cómo te demostraban su amor. Anota todas las formas en las que aprendiste lecciones, habilidades y conocimientos importantes de tus principales cuidadores. Puede que te sea de ayuda describir a tu madre y a tu padre en sus mejores días. Haz el esfuerzo de concederles el beneficio de la duda y ten en cuenta que lo hacían lo mejor posible, dado su nivel de trauma o heridas de apego sin resolver, así como con los recursos, la educación y las estrategias de sanación que tenían a su disposición en ese momento. Observa si puedes detectar sus amplios cuidados entre las imperfecciones y los comportamientos que te hacían daño, independientemente de lo poco claros o poco elocuentes que fueran a la hora de expresar ese amor por ti. ¿Qué descubres? Bien, ahí termina el ejercicio propuesto por la autora. La memoria y el mapa relacional original. Resulta útil observar cómo se crea nuestro mapa relacional original y cómo esa plantilla se importa a las relaciones adultas, normalmente sin que nos demos cuenta. Como no somos conscientes de este proceso, recreamos todo tipo de patrones y comportamientos sin saber por qué, y a menudo nos culpamos a nosotros o a nuestra pareja injustamente. Los traumas sin resolver pueden limitar nuestra vida de manera sistemática y fundamental, específicamente nuestro historial de apego sin resolver. Entre paréntesis, la fuente de nuestro mapa relacional original. Esto se puede manifestar en las relaciones adultas y provocar todo tipo de problemas. Esto es ineludible mientras no seamos conscientes del origen de estos patrones destructivos. Podemos repetirlos una y otra vez sin ser conscientes de nuestros propios comportamientos mientras detectamos esos mismos comportamientos en las vidas de quienes nos rodean. Actuamos de forma mecánica sin darnos cuenta ni comprenderlo, a menos que la luz de la conciencia y la compasión ilumine los lugares oscuros que hacen que sigamos sintiéndonos heridos y siendo inaccesibles. Por tanto, queremos entender cómo se forma nuestro mapa relacional original, cómo identificar cuando las cosas van bien, cómo fomentar un entorno seguro, cómo saber cuándo las cosas no van tan bien y cómo evitar caer en patrones definibles de apego alterado. Cuando hacemos nuestro mapa original más consciente, realmente podemos ayudar a sanar y recobrar patrones de apego saludables que nos beneficiarán al resto de nuestra vida. Aunque no creciéramos con apego seguro, podemos aprenderlo posteriormente. Con este fin,
realizaremos prácticas para estimular gradualmente nuestra memoria implícita de los mapas que creamos, haciéndolos más explícitos para poder procesarlos, integrarlos y obtener una mayor sensación de sanación y resolución. Durante este proceso, mejoraremos y actualizaremos esos mapas originales limitantes con algunos patrones nuevos. Opciones que no estaban disponibles la primera vez y que son inestimables para obtener satisfacción y bienestar. Nuestra capacidad innata de actualizar los mapas creados hace mucho tiempo es lo que los investigadores del cerebro llaman reconsolidación de la memoria, algo que Brooks Edgar y sus colegas han trasladado de los estudios de laboratorio a un proceso natural de cambio y crecimiento personal. Obviamente, no podemos cambiar nuestra historia objetiva, pero podemos cambiar las reglas, los roles, los significados, las creencias y las tácticas de superación que formamos basándonos en los sucesos originales a fin de dejar ir alguno de los factores limitantes que nos impiden alcanzar el apego seguro. No se trata de negar lo que nos ocurrió, sino de abrirnos a una capacidad más expansiva ahora y en el futuro. Los ejercicios. Examinaremos nuestras alteraciones de apego y les haremos frente a través de nuestras perspectivas y ejercicios prácticos. De esta forma, podremos experimentar una corrección de dichas alteraciones y empezar a sentir cómo es el apego seguro. Algunos de estos ejercicios te resultarán más beneficiosos que otros y puede que, con el tiempo, cambien lo que te resultan más útiles. Estas prácticas pueden parecer simples, pero no olvides que tienen como objetivo obtener acceso a un proceso más amplio o iniciarlo. Permiten abrir la puerta solo un poco cada vez para que empieces a entender, a cuidarte y a cuidar a los demás algo mejor. Estos ejercicios prácticos pueden afectarte de distintas formas. A veces, cuando iniciamos una experiencia reparadora y efectivamente obtenemos lo que necesitamos, podemos sentir alivio y un aumento de la resiliencia, lo cual resulta fortalecedor. También es posible que sintamos el alivio y a la vez desarrollemos una mayor conciencia de lo que nos faltó, lo cual es muy doloroso. Cuando pasa esto, necesitamos tiempo y apoyo para realizar el duelo por esa pérdida antes de poder asimilar el recurso y sanar. Estas dos experiencias son esenciales y relevantes para la sanación. Así que me gustaría enfatizar que avances a tu ritmo. No buscamos abrir la puerta del todo esto de golpe. Es importante que permitas que estos ejercicios positivos te influyan y que tengas una experiencia de sensación sentida en tu yo físico y emocional. Son las experiencias reparadoras que mencioné anteriormente y resultan esenciales para la reconsolidación de la memoria, que es el proceso neuronal natural del cerebro que permite un cambio transformador, la eliminación total y permanente de una respuesta emocional o un comportamiento adquirido. Devolver al cerebro recuerdos con recursos positivos codificados de otra forma es como inocular un virus positivo que modifica el recuerdo de la herida en una dirección sanadora encaminada a la resolución. No es necesario olvidar lo que pasó ni la verdad de la situación original, pero con frecuencia se produce una liberación del malestar que anteriormente existía. Por otra parte, algunos ejercicios pueden reabrir antiguas heridas, lo cual puede provocar miedo. Cuando se hurga en la herida, a veces surge algo desagradable. Esto es normal. Cuando accedes al mapa relacional original y llegas a la memoria implícita, entre paréntesis, que está más basada en el cuerpo y no suele ser consciente, te sientes como si esas antiguas experiencias te estuvieran sucediendo en el momento.
No parece algo que ocurriera hace muchos años, sino algo que te está pasando aquí y ahora. Puede que no seas consciente de ti mismo como adulto en tu salón, por ejemplo, y que retrocedas en el tiempo al momento en que se produjo una herida sin resolver que aún se puede reactivar de forma dolorosa. Es posible que tu conciencia se limite al estado de niño interior, de manera que pierdas el sentido de ser adulto y de estar volviendo a experimentar un suceso con todas las visiones, sonidos, olores, emociones y sensaciones relevantes pertenecientes a un tiempo anterior. Independientemente de cuántas décadas hayan pasado desde la experiencia, en el momento puedes sentir como si te estuviera sucediendo de nuevo otra vez. Comprensiblemente, esto puede resultar aterrador y confuso. Si te pasa esto durante cualquiera de las exploraciones y los ejercicios del libro, ten en cuenta que es algo normal. Puedes volver a tu centro recordando que estás accediendo a un recuerdo temprano y sacándolo a la luz, y que los resultados de tan valiente indagación pueden ser desconcertantes. Si surge algo que resulte demasiado intenso, siempre puedes retroceder o tomarte un descanso. Como estamos trabajando con experiencias tempranas incluidas en la memoria implícita, es importante ir con cuidado. Pon atención para no dejar que resulte abrumador. Tómate un descanso. Siempre puedes volver a un ejercicio en otro momento. También puedes intentar estas prácticas en presencia de alguien que te aporte seguridad y apoyo, como un terapeuta capacitado, un amigo o tu pareja. Esto puede resultar especialmente útil y es, en sí mismo, un maravilloso ejemplo de autocuidado. También te puedes centrar únicamente en desarrollar las habilidades de apego seguro de las que hablo en varias partes del libro. No es tan probable que provoquen una sensación abrumadora y son cosas que puedes practicar y desarrollar para mejorar la calidad de cualquier relación en tu vida. Preguntas de evaluación. Los siguientes 4 capítulos terminan con una lista de preguntas que no pretende ser definitiva, exhaustiva ni excesivamente científica. Su única finalidad es ayudarte a evaluar en qué medida te identificas con el estilo de apego analizado en cada capítulo. Supongo que ya tendrás una idea bastante aproximada, después de leer cada uno de ellos, de si ese tipo de adaptación está presente en ti. Pero las preguntas pueden ayudarte a aclararlo un poco más. Y espero que quede claro que estas preguntas no están destinadas a encasillarte ni a hacerte encajar en una de las 4 categorías predeterminadas. De hecho, mi intención es que las preguntas finales de cada capítulo te ayuden a verlo individualizados y flexibles que pueden ser tus patrones de apego. A veces, depende de la persona con la que estés o en la que te centres. Cuando respondas a las preguntas finales de los capítulos, te sugiero hacerlo 2 veces. En primer lugar, responde desde la perspectiva de estar relajado y después como si estuvieras estresado. Entre paréntesis, bajo presión, tendemos a volver a nuestro patrón de apego original, influenciado por las carencias de nuestros cuidadores en las relaciones paternofiliales. Observa cómo varían los resultados. También puedes experimentar respondiendo a las preguntas de acuerdo con diferentes relaciones importantes que hayas tenido a lo largo de los años, con tus padres, pareja, etc. La recompensa. Cuando obtenemos más información sobre nuestros patrones de apego y los examinamos con claridad y cariño, podemos empezar a tomarnos las cosas de forma menos personal y sentir más compasión por nosotros mismos y los demás. Podemos familiarizarnos con nuestro historial de apego a través de un prisma nuevo y con suerte más amable y comprender mejor cómo ciertos patrones se repiten a lo largo de nuestra vida.
Cuando vemos que mucho de lo que ocurre en las relaciones adultas está relacionado con las primeras interacciones de las que no tenemos recuerdos, podemos dejar ir parte de la culpa que cargamos sobre nosotros y otras personas por las dificultades relacionales que surgen inevitablemente. Al entendernos a nosotros mismos, nos liberamos para poder entender a otros, y esto nos ayuda a ver con más claridad por lo que están pasando. Todo esto acelera la sanación, y a medida que sanamos, nos orientamos más hacia el apego seguro, lo que aumenta la capacidad de sanar. El sistema nervioso y el cerebro desean de forma natural relaciones y entornos sanos. Por tanto, cuando nos orientamos hacia el apego seguro, ofrecemos al cerebro más opciones de adaptación entre las que elegir. El apego seguro nos proporciona un mayor acceso a diversas funciones cerebrales y contribuye a que el sistema nervioso esté más regulado. Los retos no nos superan tan fácilmente como antes y cada vez somos más resilientes. Estamos mejor con nosotros mismos y somos más conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y reacciones. Podemos resonar mejor con otras personas, lo que implica que somos más abiertos y más vulnerables a sus experiencias. Por último, sintonizamos mejor con el campo relacional que compartimos con los demás, es decir, la dinámica que se crea cuando estamos con ellos. Dan Siegel hace referencia al sentido del yo-otros, es decir, yo y nosotros juntos. Con el apego seguro, empezamos a desear lo que nos beneficia a todos, lo que es bueno para el planeta y toda la humanidad, independientemente de la comunidad, el país, el sexo o lo que poseas. Comenzamos a acceder a la interconexión de toda la familia humana. Es innegable que este trabajo puede resultar un desafío, pero ten en cuenta la recompensa. Descubrir tu ser verdadero, sanar y desarrollar la capacidad innata de conectar con los demás, más intimidad, más autenticidad y una vulnerabilidad más segura. En el siguiente capítulo analizaremos en profundidad qué es y qué no es el apego seguro. Existe mucha confusión sobre esto y me gustaría arrojar un poco de luz al respecto. Comprender lo que es el apego seguro desde el principio nos ayudará a reorientarnos en esta dirección y a crear un patrón de relación sano. Como verás, adoptar el apego seguro significa estar más en sintonía con las conexiones y los vínculos saludables y menos con nuestro propio dolor y reactividad. Implica elegir algo más beneficioso para nosotros mismos, para nuestros seres queridos y para el mundo. Bueno, hasta acá la introducción y en el siguiente audio vamos a estar leyendo juntos todo lo que la autora nos comparte sobre el apego seguro. Les mando un abrazo muy pero muy grande. Espero que les guste el libro. A mí me parece muy interesante, me gusta mucho la narrativa de la autora. Y bueno, espero que estén muy bien, que tengan un lindo resto de su jornada y nos vemos en el próximo audio. Abrazo muy grande.